Antes de contarles un poco cómo fue el proceso que nos llevó a este libro, y por una cuestión de organización, les voy a pedir que tomen nota, si es que podemos tener, del teléfono que aparece en la pantalla. Es el teléfono de la Fundación Centro. Nos interesa que lo guarden, pero además lo vamos a utilizar para que en el transcurso de las exposiciones, aquellos que tengan alguna pregunta para los expositores puedan mandarla a través de un WhatsApp. Por una cuestión de tiempo vamos a elegir solo 2 preguntas, pero a partir de mañana vamos a contestar de manera directa aquellas que no podamos responder hoy, ya que la intención es que esta conversación continúe. Y me detengo en la palabra conversación porque Santa Fe 450, la capital se escucha, es el resultado de un trabajo colaborativo. No solo de nosotros 3, que estamos sentados hoy en el escenario, que trabajamos codo a codo en la elaboración de los 2 tomos que contienen el informe, sino de los miles de vecinos y de las 173 instituciones que participaron de las reuniones que hicimos en las 87 vecinales de la ciudad. También de las entidades intermedias que nos acompañaron a través de la firma de convenios y que nos aportaron datos importantes a lo largo de toda la investigación. Cuando en el año 2021 Pedro y Oscar empezaron a pensar cómo festejar los 450 años de la ciudad, imaginaron que un buen regalo tenía que ser un balance que nos permitiera evaluar el presente, recurriendo a la historia para entender cómo llegamos hasta acá, y a partir de ahí adquirir herramientas para pensar en un futuro grande para la ciudad. Para realizar este trabajo nos inspiramos en 2 publicaciones similares que hizo la Fundación Centro. Una en el año 2003 que se llamó Santa Fe es el Centro y otra que se publicó en el 2005 y se denominó Santa Fe, una mirada diferente. Pero como los tiempos cambian en la era de la inteligencia artificial y de la comunicación a través de las pantallas, nos pareció importante volver a mirarnos a la cara y a escucharnos. Porque la escucha fue para nosotros un principio fundamental. En estos tiempos en los que se incentiva el sálvese quien pueda, dejando de lado la participación comunitaria, nos pareció importante reunirnos a conversar. Puede ser obvio, pero son los vecinos quienes mejor saben lo que sucede en el barrio en el que habitan y a través del encuentro cara a cara con ellos, en el que pusimos en práctica el diálogo, pudimos conocer en primera persona las necesidades que aquejan a los santafesinos, pero también sus anhelos y lo que les genera esperanza. Para ello, realizamos 87 reuniones en los 87 territorios vecinales y decidimos tomar esta división política porque es el mapa oficial de la municipalidad. Sería como el mapa de las provincias que nos piden en la escuela. Acá quiero hacer un comentario. En Santa Fe, el mapa de las vecinales no coincide con el mapa de los barrios, que es la división con la que la mayoría de los vecinos nos identificamos. Esto sucede así porque mientras que los territorios vecinales son una construcción política creada y delimitada por ordenanza, los barrios son producto de la construcción histórica, comunitaria y cultural. Por eso podemos decir que cada barrio tiene su propia identidad. Un par de ejemplos. Barrio El Pozo y Barrio Los Hornos coincide con las vecinales que se denominan del mismo modo. En cambio, lo que conocemos como Barrio Santa Rosa de Lima, en su territorio tiene a las vecinales Santa Rosa de Lima, Estrada y 12 de octubre. Lo mismo sucede con el barrio Villa María Selva, que curiosamente no tiene ninguna vecinal que lleve su nombre, sino que en su territorio están las vecinales Alberdi, Unión y Trabajo e incluso parte de lo que es la vecinal Belgrano. Finalmente, hay vecinales que contienen dentro de su territorio a varios barrios, por ejemplo, Norte Unido, donde encontramos a los barrios Nuevo Horizonte, Zaspe, La Tablada, Abasto, Marcos Bobbio, Estrada Norte y Menem Jr., o Bernardino Rivadavia, cuyo barrio más emblemático tal vez sea Santa Rita, que en su momento tuvo vecinal, pero que además contiene parte de Los Naranjos, barrio policial, entre otros. Recorrimos la ciudad 2 veces. La primera hicimos 87 reuniones en los 87 territorios vecinales, escuchando a los vecinos y tomando notas.
La primera reunión fue en El Pozo en noviembre de 2021 y la última en la vecinal Sargento Cabral en abril de 2023. Luego a los relatos de los vecinos le sumamos encuestas que realizamos también en los 87 territorios vecinales. La importancia de las encuestas es que ellas nos ofrecen datos duros, nos permiten medir, cuantificar y graficar, y eso nos da la posibilidad de visibilizar de modo claro cuáles son los principales problemas y las urgencias. Entonces, pudimos ver cuantitativamente qué es lo que más le preocupa a los santafesinos, cuáles son sus prioridades y sus urgencias. Además, preguntarnos sobre el estado de la infraestructura, los canales de comunicación, la conectividad, la oferta cultural, cuestiones ambientales y el acceso a los espacios públicos. Con las notas que se tomaron, más las encuestas en la mano, Pedro indagó sobre la historia de cada barrio y elaboró un primer informe sobre cada una de las 87 vecinales. Como la recorrida nos llevó mucho tiempo, luego vino una investigación en los medios de comunicación para corroborar lo que estaba plasmado en los informes fuese lo que reflejaban los medios. Correcciones mediante, volvimos a los barrios. Esta vez Pedro invitó a todas las instituciones que dan pulso a cada rincón de la ciudad. Hicimos 43 reuniones de las que participaron 173 instituciones en las que validamos y corregimos lo que habíamos recabado. Finalmente, elaboramos lo que denominamos el diagnóstico micro de Santa Fe 450, la capital se escucha. Con Oscar nos abocamos a la parte general. Empezamos allá por febrero de 2022. En el primer capítulo rescatamos aquellos hechos históricos que a nuestro criterio nos permiten entender mejor la actualidad que vivimos y nos previenen de tomar malas decisiones. En el segundo capítulo describimos los temas ambientales haciendo foco en las políticas públicas que se inscriben en el cuidado del medio ambiente, pero también en los problemas a resolver como son el relleno sanitario y los microbasurales. En el tercero plasmamos las particularidades del territorio, realizando propuestas concretas que a nuestro entender son superadoras en materia de federalismo local. En el cuarto detallamos la infraestructura con la que cuentan la región y la ciudad y también lo que está pendiente, haciendo especial hincapié en el proyecto del nodo logístico Santa Fe. En el capítulo 5 reflejamos y analizamos las variables económicas y de empleo. En el sexto abordamos los temas sociales, los datos demográficos del censo 2022, pobreza, educación, salud y seguridad. En el último capítulo planteamos los aspectos institucionales que le dan vida a la ciudad. La compilación de datos, análisis y redacción del informe llevó 2 años y medio de un trabajo minucioso. En este punto quiero remarcar una situación que tuvimos que enfrentar: la falta de publicación de datos estadísticos oficiales. Sobre todo en lo relativo a los números de educación, de salud, de seguridad y datos económicos. También tuvimos que esperar los datos del censo que fueron publicados a cuentagotas y parcialmente. Es un hecho que finalizado este trabajo de investigación, 2 años después de realizado el Operativo Nacional del Censo, en lo relativo a los datos locales, el INDEC solo publicó la cantidad de población por vivienda. No tenemos datos sobre las vecinales ni indicadores en términos de sexo, edad, condiciones habitacionales, educación y características económicas de la ciudad ni de sus vecinales. En este punto, considero que la tarea llevada adelante a través de esta investigación adquiere relevancia política y ciudadana. En estos tiempos de fake news, en los que quienes tienen las máximas responsabilidades respecto del conjunto, basados en números y relatos con apariencia de veracidad, pero plausiblemente falsos, que luego se viralizan por las redes sociales y sobre los que se toman decisiones que impactan en toda la sociedad, es preciso volver a los datos concretos de fuentes fidedignas. Me atrevo a afirmar que la toma de decisiones basadas en datos reales, en argumentos que tienen la fuerza de los números,
se vuelven poderosos, sostenibles en el tiempo y tienden a ser mejores y más transparentes para el conjunto de la ciudadanía. En este tiempo de pantallas y de inteligencias artificiales es preciso reivindicar el recorrido territorial, porque el encuentro cara a cara en el que se pone en práctica el diálogo y la escucha se transforma en un verdadero ejercicio de ciudadanía. Con preocupación vemos que muchos vecinos no creen en la participación. A veces refieren al abandono que sienten y otras a la desilusión con lo político. Es un llamado de atención del que debemos tomar nota, porque sin participación y sin diálogo la construcción de futuro no es posible. Al revisar las páginas del diagnóstico macro, podemos concluir que la ciudad no goza de buena salud. Ya se van a encargar ellos de exponerlo. Pero desalentarse no es para nosotros una posibilidad. Necesitamos construir ciudadanía y que los jóvenes se sientan parte, que sepan que aquí, en Santa Fe, pueden desarrollarse y crecer, generar oportunidades para ellos. Santa Fe merece un futuro grande como el de la ciudad que supo ser, y Santa Fe 450, la capital se escucha, es un regalo de los santafesinos para los santafesinos que pretenden desandar ese camino. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a los otros expositores, quiero agradecer a las instituciones con las que firmamos convenio. A la Unión Industrial de Santa Fe, a la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a la Cámara de la Construcción, Delegación Santa Fe, al Centro Comercial Santa Fe, a la Sociedad Rural, el Colegio de Abogados, ADER, APIME, Cámara de Comercio Exterior, Prefectura Naval Argentina, Buró de Eventos, Ente Regulador de Servicios Sanitarios ENRES, INTA Regional Santa Fe, SENASA Regional Santa Fe, la Cooperativa y Sociedad de Quinteros, el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas, el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza, la Federación de Cooperativas Escolares, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA, el Sindicato de Docentes Particulares, la Universidad Siglo XXI y el Instituto Superior Fray Francisco de Paulo Castañeda. También quiero agradecer a las 173 instituciones que participaron de las reuniones en las que validamos el estudio micro. Queríamos nombrarlas a todas, pero es imposible por lo extenso. Pero muchos de los que participaron están aquí, así que realmente les agradezco mucho que hoy nos acompañen nuevamente. Además, agradecerle a Oscar y a la Fundación Centro por la invitación para formar parte de esta investigación, al profesor Pedro Medey por el trabajo en equipo y su colaboración en el capítulo sobre aspectos territoriales. También quiero agradecer a los profesionales que colaboraron en la investigación, Maximiliano van der Berge en el capítulo de aspectos históricos, a la licenciada María Elisa Brusa en el de aspectos ambientales, a Camilo La Rosa en transporte, a Sonia Grasso y la licenciada Graciela Larcón en salud, a Noelia Urdiales en seguridad, a Matías Batista en economía, a Andrés Aguirre por la elaboración de los mapas, a Erika Gómez que leyó y corrigió con detenimiento los dos libros, y a Jonathan por la asistencia técnica y a un nutrido grupo de profesionales que nos acercaron información. Y a Diana por la organización y todos los que están colaborando para que este evento hoy salga bien. Además, agradecerle a Miguel Ángel de la Fontana, Lucas Fernández, Gustavo Vítore y Alejandro Damianovich que participaron de talleres que hicimos para la elaboración del estudio macro. Un especial agradecimiento al diario El Litoral porque nos facilitó las imágenes que van a encontrar en el libro y al presidente de FISFE, Javier Martín, que nos acompaña hoy, porque escribió el capítulo sobre los 100 años de la historia de la Unión Industrial que se incorporó al capítulo de historia del estudio macro. Agradecer al intendente de la ciudad, doctor Juan Pablo Poletti, por la nota enviada felicitándonos, al fiscal de Estado Domingo Rondina y a la presidenta de la Cámara de Diputados por las salutaciones que nos hicieron llegar. Ahora le doy lugar a Pedro. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. La verdad que es un gran gusto, una gran alegría, después de 3 años de trabajo, poder estar presentando Santa Fe 450, La Capital se escucha. No quiero ser repetitivo, todos los agradecimientos que dijo Joselina también me hago eco, especialmente a las instituciones de los barrios. Recién mientras los miraba pensaba que hace 3 años yo a muchos de ustedes no los conocía y hoy es lindo volver a encontrarnos acá y reforzar el agradecimiento a los colegas y compañeros y compañeras de la Fundación Centro, que son muchísimos, sin los cuales hubiese sido imposible hacer este trabajo. Y bueno, a nivel personal también agradecerle a mi familia y a mis amigos que hoy me están acompañando y muy especialmente a la profesora Joselina Pilati, que ha sido una gran compañera de camino, y bueno, Oscar, a Cachi, que yo siempre digo, le agradezco sobre todo por haberme enseñado a querer a Santa Fe, porque sin eso les aseguro que esta tarea hubiese sido imposible sin querer a esta ciudad, y también Cachi, bueno, por haber confiado en nosotros por esta tarea. Hoy veníamos hablando con Cachi en el auto y como nos apasiona tanto Santa Fe, decíamos podríamos hablar horas, pero me pidieron que no, que por favor no, así que como un acto de responsabilidad cívica me voy a poner el cronómetro y voy a tratar de cumplir con los minutos estipulados para respetar el tiempo de todos. Algunas consideraciones sobre el trabajo, no me voy a repetir con Joselina, pero algunas cuestiones antes de presentar este diagnóstico micro, que es un poco el trabajo que he realizado y que me toca. En primer lugar, que a nosotros nos han movilizado intuiciones que son las que nos movilizan a todos cotidianamente. Cuando uno cumple años, normalmente uno, además de festejar, reflexiona sobre el recorrido que viene transitando en la vida y también sobre cómo está y sobre todo sobre cómo quiere seguir adelante. Y cuando alguien que uno quiere cumple años, bueno, a uno le gusta hacerle un regalo, disfruta de hacerle un regalo. Y nosotros pensábamos que para estos 450 años de la ciudad de Santa Fe, era lindo, era importante convocarnos a todos los santafesinos a poder reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta este momento, a poder mirar cómo estamos hoy y sobre todo a poder definir hacia dónde queremos ir en el futuro. Y entre todos, y eso hay que dejarlo claro y lo dijo Joselina, porque esto no es ni un regalo de Cachi, ni mío, ni de Joselina, ni de la Fundación Centro, sino de todos y cada uno de los santafesinos, entre todos hacerle a la ciudad de Santa Fe y hacernos como santafesinos el regalo que nos merecemos. En segundo lugar, a nosotros nos ha guiado como principio una idea que no es fruto de un focus group que hicimos para ver cuál era el eslogan que más pegaba en el momento. Nosotros nos ha guiado una gran verdad que dijo San Agustín en el siglo IV, que es que no se puede conocer realmente aquello que no se quiere de verdad y no se puede querer en serio aquello que no se conoce profundamente. Por eso nosotros consideramos que era oportuno y valioso darnos este tiempo para conocer profundamente a la ciudad y para invitarnos a todos a conocerla, para conociéndola, quererla todavía más y poder pensar con conocimiento de causa, con conocimiento cabal, cuáles son los caminos que queremos transitar. Por último, respecto a esta introducción sobre la cuestión del trabajo, Joselina destacó varios momentos. Yo quiero resaltar uno que para mí fue el más apasionante, que fue el momento territorial, que nosotros lo llamamos el momento cualitativo, es el nombre metodológico, pero fue esto de ir a los barrios. Y acá quiero agradecerle enormemente porque en cada barrio hubo una institución que nos alojó, que nos prestó su lugar para que podamos invitar a los vecinos y a las instituciones, escuelas, parroquias, templos evangélicos, clubes vecinales, asociaciones civiles, espacios públicos, casas de vecinos. Ir a los barrios nos permitió escuchar a los vecinos y ponerle carne a esta tarea, porque no es lo mismo decir desde una encuesta, desde una estadística, que a un barrio le preocupa al 50% de un barrio le preocupa el acceso a la salud, que escuchar a la mamá que te cuenta que va a las 4 de la mañana a un centro de salud para que con suerte consiga turno al mediodía para que le atiendan al chiquito. Y también nos permitió poder realizar el conocimiento por excelencia, que es el conocimiento de primera mano, el contacto directo con las cosas y con las realidades. Por ejemplo, en el informe que hicimos sobre el barrio Las Lomas,
y hoy nos acompaña gente del barrio y se los agradezco, está registrado la preocupación histórica de los vecinos por el zanjón de calle Gobernador Menchaca, más conocida como Camino Viejo Esperanza. Bueno, nosotros la reunión la hicimos en la Copa de Leche de los Sin Techo, también le agradezco muchísimo al movimiento de los Sin Techo, que queda en Estanislao Ceballos y Gobernador Menchaca, al lado del zanjón, y al menos por un rato pudimos con todos los sentidos percibir lo que percibe el vecino que día a día tiene que vivir esa situación. Por eso nosotros estamos convencidos que ya, habiendo entrado en los 451 años de la historia de nuestra ciudad, le estamos regalando a la ciudad un diagnóstico que es lo más fidedigno posible a lo que los vecinos nos quisieron expresar, a los problemas que los vecinos nos quisieron transmitir y también a los anhelos que cada uno de los santafesinos tiene para su barrio y para que juntos podamos definir los rumbos de la ciudad que queremos y que nosotros consideramos que estamos muy lejos todavía de tener. Dicho esto, me meto en un esbozo del diagnóstico micro. ¿Por qué digo un esbozo? Porque esto va a tratar de ser una invitación a la lectura y porque sería imposible abarcar todos los temas. Por eso yo elegí 3 temas que son los que más le preocupan a los santafesinos según el relevamiento que nosotros hemos podido hacer. El primero de ellos, y esto es algo que lo sabemos todos, es la problemática de la inseguridad. En 79 de 87 vecinales, los vecinos nos manifestaron que la inseguridad es el problema que más les preocupa. Y acá hay que decir algo que es importante. El resto de las vecinales, donde la principal preocupación no es la inseguridad, contrariamente a lo que podemos pensar, son los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Son los barrios donde los vecinos, día a día, tienen que preocuparse por la subsistencia suya y de su familia, y por tanto la inseguridad pasa a un segundo plano. Por lo menos en lo que hemos podido detectar en nuestro diagnóstico y en el radar que hemos tratado de trazar, barrios como Santo Domingo, barrios como Varadero Sarzotti, barrios como las 3 Barranquitas que están al oeste de Avenida Perón, como son Barranquitas Sur, Barranquitas Oeste, Promejoras Barranquitas, barrios como San Agustín, especialmente San Agustín 1, barrios como la Vuelta del Paraguayo, son sin duda los barrios donde los vecinos más necesidades tienen. Y es bueno señalarlo porque es por esos barrios por donde tenemos que empezar, por los últimos. Pero decía, la principal preocupación, incluso también en estos barrios aparece como segunda inquietud, es la inseguridad. Una inseguridad que lamentablemente todos conocemos. En muchos barrios la inseguridad se manifiesta mayormente en las calles, producto de los asaltos y los arrebatos. En otros se manifiesta principalmente en las casas, producto de las entraderas o de los escruches, que es cuando ingresan con violencia a la casa, pero en ausencia de los residentes. Y un fenómeno que también es necesario señalar y a veces no se visibiliza tanto es la inseguridad que sufren las instituciones. Escuelas, centros de salud, vecinales, clubes, asociaciones civiles, parroquias, templos, sufren actos de vandalismo y robos permanentemente, especialmente cuando están cerradas. Esto es algo que hay que señalarlo y que es particularmente grave porque afecta a la posibilidad de trabajo de estas instituciones que son justamente las que le dan vida a los barrios, las que realizan tareas invaluables en los barrios. Recuerdo, por ejemplo, hace poco un caso que fue conocido, el de la Escuela Ravera, que tuvo que demorar 15 días el inicio del dictado de clases justamente por haber sufrido este tipo de delitos. Y a pesar de que dicen que los índices han bajado, hay muchos barrios donde todavía reportan los peores de los delitos que son los que atentan contra la vida humana. Hay vecinos que todavía nos expresan que en sus barrios son frecuentes las balaceras, que habitualmente están vinculadas a los enfrentamientos entre bandas, pero que obviamente afectan a la integridad, a la posibilidad de la vida y a la tranquilidad de los vecinos. Y todos estos delitos, nosotros creemos que en un 70%, están atravesados por algo que es un fenómeno relativamente nuevo comparado con el estudio que se hizo en aquel momento, que es, por un lado, el crimen del narcotráfico y, por el otro lado, el drama de las adicciones. Un drama que ha penetrado en toda nuestra ciudad. Un drama que no distingue entre sectores sociales, que no distingue entre niveles de formación, que no distingue entre barrios. Y en este sentido, aprovecho, saludo y agradezco que la veo ahí a la diputada Verónica Barograf, que está trabajando fuertemente detrás de este tema y que le agradezco su compañía siempre.
Y en este tema nosotros justamente estamos preocupados porque vemos que desde la órbita estatal, más allá de los esfuerzos que hacen las instituciones como las iglesias, los templos, los clubes, desde la órbita estatal hay poco o nada en materia de prevención. Y sobre la inseguridad en sí, y por eso estamos viendo este mapa que ahora lo voy a explicar, bueno, los vecinos nos han manifestado que hay dos cosas que les gustarían. Por un lado la prevención y por el otro lado la cercanía. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, claro, con las comisarías abiertas, funcionando, dotadas de recursos humanos, dotadas de recursos económicos y dotadas de recursos técnicos. Y los vecinos, desde un profundo sentido común, observan que las dos estrategias más eficaces para la prevención son el patrullaje y los binomios caminantes en el interior de los barrios. Esa es la cercanía que el vecino pide. Y hay experiencias que documentan que esto funciona. Por ejemplo, y todos van a saber de lo que hablo, la policía comunitaria. Todos los barrios donde hubo policía comunitaria la recuerdan con afecto justamente porque cumplía este factor preventivo. Otro ejemplo actualmente vigente es el de la GSI, que es la Guardia de Seguridad Institucional del municipio, que cumple una tarea de prevención, pero lamentablemente solo en unos pocos barrios. Otro ejemplo también actualmente vigente son los binomios de caminantes en algunas de las avenidas comerciales. Por eso nosotros vemos con preocupación una política que el actual gobierno provincial está llevando adelante desde enero de este año, cuando se aprobó en el Ministerio de Seguridad la resolución 73/24, que prevé el progresivo cierre de las subcomisarías y de las comisarías, que son todas las que vemos acá, más los destacamentos, para centralizar la operatividad policial en 3 grandes centros logísticos. Uno en la zona norte, en la intersección de Peñalosa y Gorriti, uno en la zona centro, en el Parque Federal, y uno en la zona sur, en el Parque Garay. El argumento de que esta política va a ser eficaz es el 911 y las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Ahora, nosotros con esto vemos dos problemas. El primero, y ustedes, especialmente los vecinalistas, la gente de los clubes lo sabe, es que hay muchos barrios de nuestra ciudad en la que no hay conectividad de telefonía celular. Es decir, que no se puede llamar al 911. Y esto tiene que ver profundamente con lo que nosotros decimos de conocer la realidad sobre la cual estamos trabajando y planificando. Y la otra cuestión, como ya lo señalamos, es que el vecino quiere la prevención. Y cuando uno llama al 911 es porque el delito ya ocurrió. Y en concreto, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, les doy un ejemplo. Como el centro de operaciones de la zona norte todavía no está construido, hoy está funcionando en la comisaría octava, que queda en General Paz, casi Javier de la Rosa. Bueno, en el barrio de Las Flores 2, sobre la calle Regimiento 12 de Infantería, está lo que era la subcomisaría tercera, que la han cerrado, producto de esta resolución, y ha quedado allí una oficina administrativa. Yo tuve la oportunidad hace muy poco de hablar personalmente con los oficiales que ahí trabajan, y yo les digo, ¿qué pasa si un vecino viene con una denuncia? Me dicen, bueno, nosotros tenemos un patrullero, y si el patrullero está disponible, lo llevamos a denunciar a la octava. Y este sería el mapa de ese nuevo esquema de seguridad. Fíjense la diferencia entre el nivel de penetración y de descentralización que hay entre uno y otro mapa. Esperamos, sinceramente, que este diagnóstico sirva para poner el debate en agenda y para revertir esta medida que creemos que va a ser perjudicial para la seguridad de los santafesinos. El segundo tema que aparece como gran preocupación en la ciudad es el tema del trabajo. En algunos barrios apareció como principal preocupación y en la mayoría de los barrios apareció como la segunda preocupación, pero con un alto porcentaje, con un promedio de un 50% de preocupación en los santafesinos. Esto no quiere decir que el 50% de los santafesinos no tenga trabajo. Lo que quiere decir es que al 50% de los santafesinos le preocupa su situación laboral. Y esto tiene 3 aristas. La primera es la de los santafesinos que efectivamente no tienen trabajo, que al cierre de la edición de este libro en la ciudad capital es del 9,4% el índice de desocupación. La segunda es la de la enorme cantidad de vecinos y vecinas que trabajan en condiciones de informalidad y que por tanto se ven privados de todos sus derechos laborales y de la seguridad laboral, de la garantía de tener un trabajo futuro. Pero hay una tercera arista, que es un fenómeno relativamente nuevo, probablemente del último año, que son esos trabajadores formales, registrados,
muchas veces en relación de dependencia, muchas veces trabajadores del Estado, entre ellos muchos mis colegas docentes, que a pesar de estar en esa situación de formalidad, sin embargo, cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Claramente nosotros consideramos que esto explica en buena parte la enorme crisis social que tenemos en la ciudad de Santa Fe, donde tenemos un 59,8% de pobres y donde lo vemos en los barrios, y lo sabe la gente que trabaja en los barrios, donde la demanda en los comedores y los merenderos es cada vez mayor y más grande. Pero nosotros vemos que en la ciudad de Santa Fe hay un enorme problema de gestión respecto de la cuestión del trabajo. Miren, nosotros no creemos que sea cierto que la gente no quiere trabajar o no quiere capacitarse para el trabajo. Y ahora lo vamos a argumentar. El siguiente mapa que les quiero mostrar, y es apenas un esbozo, es el de los institutos de formación superior en la ciudad de Santa Fe. Nosotros hemos detectado que en la ciudad de Santa Fe hay muchísima gente que quiere capacitarse para el trabajo, pero hay muy poca demanda de capacitación. Hay pocas escuelas de oficio, hay pocos talleres manuales, hay pocos talleres profesionales. Y en el caso de los institutos superiores, nosotros hemos detectado que de Boulevard al norte hay apenas 4. Y quiero señalar un caso puntual, que es del último punto rosado que ven allá arriba a la izquierda, que es el Instituto Superior número 67 del barrio Yapeyú, donde está la Escuela de Enfermería. Que la enfermería, además de ser una altísima vocación, es un trabajo enormemente demandado a nivel provincial, nacional e internacional. Este año la Escuela de Enfermería tuvo cupo para 120 ingresantes. ¿Saben cuánta gente se inscribió para tratar de poder estudiar enfermería este año? 900 personas. Eso quiere decir que hay 780 santafesinos o santafesinas que este año quisieron ingresar a una capacitación para poder trabajar y no pudieron hacerlo. Y por contrapartida, vemos que hay una enorme demanda de gente capacitada para trabajar que muchas veces no se consigue. Cuando fuimos a la parroquia del Tránsito, los sacerdotes, que tienen ahí el hogar Don Guanela, nos contaban que muchas veces buscan un plomero para semejante obra y no consiguen. Entonces hay un bucle entre la demanda de capacitación, la demanda de gente capacitada y la oferta. Y es un bucle que creemos que claramente es tarea del Estado abordarlo para que sean cada vez más los santafesinos que puedan insertarse en el mundo del trabajo. Y finalmente, la tercera gran preocupación tiene que ver con los servicios públicos, que es un ámbito muy, muy amplio y heterogéneo, porque acá estamos hablando de agua, de energía eléctrica, de cloacas, de luminarias públicas, de cordón cuneta, de transporte. Y es el ámbito donde tal vez más se manifiesta lo que para mí es el principal problema de la ciudad de Santa Fe, que es la desigualdad, que es la inequidad, que luego se traduce en injusticia social. Voy a recoger las cuestiones que a mí me parecen las más preocupantes en esta materia. En materia de agua, apenas, según nuestros registros, un 68,2% de los santafesinos están servidos de agua potable. Es decir, que hay un 31,8% que todavía no tiene acceso al agua potable en una ciudad que ya tiene 451 años, en pleno siglo XXI, en una ciudad que está rodeada de ríos y además en un contexto donde ya el agua ha sido reconocida como un derecho humano universal fundamental y si así no lo fuera, de todos modos, es una obviedad. Me olvidé de pasar, estas son imágenes de los barrios. El segundo tema, la energía eléctrica. Los sectores vulnerables de nuestra ciudad, el servicio que mejor está distribuido es la energía eléctrica, pero un 75,36% está conectado a la energía eléctrica de manera irregular, y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, nos lo decían en Barrio Las Lomas, nos decían, estamos enganchados porque la empresa no nos hizo la bajada, y cuando se nos corta la luz, no tenemos a quién reclamarle. Y contrariamente a lo que se suele decir, la gente quiere pagar, la gente quiere ser cliente, porque cuando uno es cliente adquiere derechos. Y hay barrios donde nos decían que la atención de la energía no alcanza ni siquiera para encender un foco y mucho menos para tener agua fría en el verano. Ni que hablar de las cloacas, que en nuestros sectores populares apenas, el 97,1% no está servido del servicio de cloacas y tiene conexión con el Pozo Negro y la gente, los trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy nos acompañan, saben muy bien que tener cloacas es un factor preventor fundamentalmente de enfermedades gastrointestinales, especialmente en los niños y en las niñas. En materia de transporte no voy a hablar ni del valor del boleto, ni de
ni de la frecuencia, pero hay un tema que sí me parece importante señalarlo, que en toda la zona norte es un fuerte reclamo la necesidad de una línea que haga este-oeste, sobre todo desde que el nuevo Iturraspe está en Blas Parera y Gorriti, pero también para que la gente del oeste pueda venir a la Costanera, porque la Costanera es un lugar de paseo para todos los santafesinos, no solamente para algunos, y también para que la gente de los barrios que está en los dos extremos de la ciudad pueda acceder a las grandes avenidas transversales donde hay servicios sanitarios, donde hay servicios comerciales, donde hay servicios gastronómicos a los cuales no puede acceder por la falta de un transporte público, también servicios educativos. El tema de la basura. Hoy nos acompaña gente del movimiento Evita que ha hecho un relevamiento fantástico en el cual han tenido la capacidad de relevar 232 basurales a cielo abierto. Este es un tema que más allá de la autocrítica que tenemos que hacer como vecinos y que créanme que los vecinos la han hecho y la hemos hecho en los informes, también hay una enorme falta de gestión. Por ejemplo, en el barrio San Agustín 1, el camión no puede recorrer el 50% del barrio por el estado de las calles o por los cables bajos. Y también hay una enorme falta de campañas de concientización que no vemos que así suceda con otros temas como es el dengue o como ha sido el COVID. Y un tema que no quiero dejar de mencionar solo para mencionarlo es el tema de la vivienda. Por eso puse una imagen, está acá atrás mío, del Fonavi San José o Fonavi Don Bosco, porque en la ciudad de Santa Fe hay barrios enteros donde las familias viven hace más de 20 años y por el derecho civil le correspondería acceder a la titularidad de la tierra. Y créanme, está comprobado que, además de que por supuesto la titularidad de la tierra, es decir, tener un pedazo de tierra es un derecho, también es un factor de promoción de los barrios, porque cuando uno sabe que está viviendo en un lugar que va a ser siempre suyo y que va a ser también para sus hijos, es otra la manera de vivir, es otra la manera de invertir, es otra la manera de mirarlo. Bueno, como decía, esto es apenas una invitación a la lectura. Quedan muchos temas sin abordar de mi parte, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la nocturnidad, el tema de la recreación, el tema de los espacios públicos. Son todas cuestiones que hacen a la calidad de vida de los santafesinos, pero espero que esta invitación a la lectura les sirva para que ustedes mismos puedan recorrer esos temas a través de nuestros libros y que juntos podamos reflexionar y accionar respecto de la ciudad que tenemos, pero sobre todo de esa Santa Fe que de a poquito y todos juntos vamos soñando. Muchas gracias. Hola. Antes de darle la palabra a Oscar, vamos a invitar a las concejalas Violeta Quirós y Jorgelina Mudalel a hacernos entrega de la distinción de interés del Consejo Municipal. Hola. Ahora invitamos a la diputada Verónica Porceli Barograf a hacer entrega de la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, ahora sí, Oscar, te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Un saludo enorme y afectuoso a cada uno de ustedes. Bueno, yo digo que el concepto de saber está vinculado al sabor.
ese placer que nos genera el contacto con las cosas sin intermediaciones a través de los sentidos. Y saber de Santa Fe es un placer del cual ningún santafesino puede ni debe privarse. Detrás de ese objetivo es que hemos desarrollado este trabajo de investigación que aspira a plantear una semblanza, una pintura de la ciudad a través de los distintos colores que a nuestro criterio conforman las distintas dimensiones que hemos abordado en este trabajo. Así podremos recorrer, si se toman la tarea de leer, los aspectos históricos, ambientales, territoriales, económicos, sociales, el estado de la infraestructura y los aspectos institucionales. Y allí podremos ver también en esos colores los matices más vibrantes, alentadores, esperanzadores, y también las zonas grises, ¿no? que justamente Pedro señalaba, porque todos son parte de la fisonomía actual de la ciudad de Santa Fe. Este trabajo fue realizado durante 3 años con mucho compromiso, profesionalismo y también con pasión. Una pasión que solo puede surgir a partir de esto que decía Pedro, de querer a Santa Fe hasta los huesos. ¿Y qué pretende? Bueno, saber de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Ese es el desafío, ¿no? Y por último, yo creo que es muy importante señalar que ha sido un grato recorrido de parte de todos los autores. Y bueno, espero que lean el libro y seguramente ustedes también van a compartir esa sensación. Un agradecimiento especial a Joselina y en especial a Pedro, porque él fue el impulsor de este trabajo, de motivarnos nuevamente a llevar adelante esta investigación. Y yo digo que es importante que la planta semille, ¿no? Que haya personas que estén dispuestas a ponerle todo el cariño, todo el afecto y todo el esfuerzo para lograr la Santa Fe que nos merecemos. Bueno, y ya lejos de los prólogos, en primer lugar vamos a invitarlo a recorrer el camino de la historia. Y como decían anteriormente, nosotros hemos buscado los hitos históricos que nos señalan justamente ese camino que tenemos que recorrer. Decía Cicerón que un joven con el auxilio de la historia puede adquirir la experiencia de la vejez. Y leyendo sobre lo que se ha hecho, sabe lo que debe hacer. Y cuando más instruido se haya de lo pasado, mejor se conducirá en lo futuro. Bueno, por eso abordamos los aspectos históricos. En primer lugar, queremos hacer referencia a lo que se planteaba anteriormente, la necesidad de abordar la desigualdad. Por eso reflejamos la revolución de los 7 jefes, que es justamente el nombre de este barrio y de esta avenida, que muchos tal vez no conocen cuál es el origen. Esta fue una revolución que se produce después de la fundación por la inequitativa distribución de la tierra. Juan de Garay le da todas las tierras a los españoles y nada a los mancebos, a los criollos, a los que habían nacido acá. Y este es un mensaje respecto de la necesidad de que entendamos que la búsqueda de igualdad tiene que ver con garantizar la paz social, ¿no? Porque si no vienen las revoluciones. También vamos a hacer referencia, bueno, a esta figura. Todos saben que yo soy un amante del brigadier López, que fue el que le dio fisonomía, contornos y alcance al federalismo argentino. Este es un concepto que no todos tenemos claro qué significa, pero vamos a tratar de explicarlo. Significa
que todos tengamos las mismas oportunidades en cualquier lugar donde nos toque nacer. Nos toque nacer en Jujuy, en el Chaco, en Santa Fe o en Capital Federal. Este es un concepto muy presente y lo saben los santafesinos cuando tienen que pagar un boleto 1.200 pesos y en Capital Federal se paga 371 pesos. Ahí no hay federalismo. Cuando las redes de agua potable y de cloaca en el interior del país se solventan con la tarifa de los vecinos y cuando sabemos que en Capital Federal y el Gran Buenos Aires se sostienen con el presupuesto nacional. Por eso esta discusión está presente y la figura del brigadier López se hace vigente y actual. Y el otro tema que nosotros creemos que es muy importante es el tema del puerto. Santa Fe fue la primera ciudad-puerto, declarado así en el año 1640. Y el crecimiento económico y el desarrollo social de esta ciudad se dio cuando el puerto creció. Fuimos puerto preciso en la época de la colonia y fue ahí donde Santa Fe tuvo un rol preponderante. En esa época Santa Fe era un lugar de fronteras y la colonia le permite cobrarle impuesto al ingreso de mercadería para poder sostener a la ciudad en esa tarea que era indispensable, ¿no? En aquel momento de poder controlar los malones de las comunidades originarias. Y después la importancia del ferrocarril vinculado al puerto. Por eso para nosotros un eje estratégico para el crecimiento y el desarrollo de Santa Fe es que Santa Fe se convierta en una ciudad ferroportuaria. Y voy a dar algunos datos. El primer ferrocarril que se construyó de acá a las colonias agrícolas fue en el año 1885. Y en el año 1887 se extiende ese ferrocarril hasta la localidad de Colastiné y allí se arma un segundo puerto, aprovechando el calado del río para que ingresen las mercaderías y egresen las mercaderías que se desarrollaban en nuestra provincia. En el 1904 se empieza a construir el puerto actual y en 1911, por primera vez en este nuevo puerto, que es el que hoy conocemos, viene el primer buque de ultramar. Miren el impacto que tiene desde el punto de vista económico para la ciudad. En el año 1902, Santa Fe tenía 178 calles empedradas. En el año 1916 tenía 500 calles empedradas. Fue así, a partir de ese crecimiento, que el puerto en el año 1999 tiene exportaciones por 2.600.000 toneladas. 2.600.000 toneladas, muy lejos de las poco más de 100.000 toneladas que tiene en la actualidad. Este es un proyecto que debe ser una causa de todos los santafesinos y por eso la señalábamos. También quiero señalar lo que sucedió en la provincia de manera posterior. Cuando en el año 1930 se produce el crack, Santa Fe produce, como toda la Argentina, un proceso de sustitución de exportaciones. Y ahí fue donde se desarrolla la industria en nuestra ciudad capital. Y bueno, fueron 30 años de esa matriz, así muy bien contado por el titular de la Unión Industrial, que agradecemos que nos haya acompañado en este desafío. En el año 1950 la ciudad de Santa Fe tenía 1.169 industrias. Yo creo que un número, si no superior, muy cercano a los que tenemos en la actualidad, en 1959. Pero ¿qué pasa? Viene Martínez de Hoz. Viene Martínez de Hoz y nosotros lo reflejamos. Una de las medidas que primero dispone es que el gobierno nacional no garantice el calado a 30
pies del puerto de Santa Fe. Las consecuencias económicas de esta decisión se pueden medir en un relevamiento de la actividad económica que realizó el Centro Comercial de Santa Fe, que en el año 1981 señala que se habían cerrado 1.800 negocios y se habían despedido 6.500 personas. Por eso es muy importante la discusión del federalismo y el rol del Estado, de una ciudad que fue creadora del Estado, que es sede de la Constitución de 1853, de la Reforma de 1860, de la Reforma de 1866, de la Reforma de 1957, de la Reforma de 1994. Y ahora, abordando los aspectos, la estoy enloqueciendo a Joselina, los aspectos territoriales. Santa Fe está ubicado en un lugar crucial, un lugar de cruce, ¿no?, entre la hidrovía y el corredor bioceánico central. Y esa es nuestra gran oportunidad. Por eso es tan importante que el gobierno nacional no pare el dragado del puerto y que la provincia y la ciudad se involucren en la licitación de la hidrovía para que Santa Fe tenga esos 32 pies de calado, que el proyecto que se había formulado en el año 2005 pueda ser ejecutado. Santa Fe sí tiene 430.878 habitantes en 270 kilómetros cuadrados y pertenece a un departamento, que es el departamento de la capital, que es un conglomerado de 7 ciudades y 8 comunas, que tiene una población de 572.625 habitantes, pero que a la vez pertenece a un área de conurbación que tiene influencia al norte hasta, yo diría que hasta San Justo, el Besia, que también pertenece al área metropolitana, al sur hasta Coronda, al este hasta Esperanza y al oeste hasta la vecina ciudad capital de Paraná. Un conglomerado urbano de más de 1 millón de habitantes, que bien puede ser un eje del desarrollo no solo de la región centro, sino de toda la Argentina. Este es un tema importante y nosotros vamos a reflejar esa ubicación extraordinaria que tiene Santa Fe, que es gracias a Dios, no al esfuerzo de los santafesinos, porque el río Paraná hasta la ciudad de Santa Fe puede albergar un puerto de ultramar. De aquí al norte, por el calado de nuestro río Paraná, solo pueden funcionar chatas barcaceras. Así que este es un tema que los santafesinos no debemos abandonar. El otro tema que vamos a abordar es el tema de las cuestiones ambientales. Vamos acá está. Bueno, Santa Fe produce más o menos 500 toneladas de basura por día, tiene una concesión, es decir, el servicio de recolección de basura está privatizado en Cliva y Urbafé. Las dos concesiones tienen más o menos el mismo número de manzanas, 4.450 manzanas cada una de las concesiones, y tiene un relleno sanitario en el oeste de la ciudad que está también privatizado a la empresa Milicic. Pero por otro lado está esta realidad, que Pedro señalaba con mucha precisión, la existencia de basurales clandestinos, 232 basurales clandestinos. En el año 2019 se dictó una ordenanza de que iban a hacer un relevamiento de los basurales clandestinos, no los jóvenes profesionales que han hecho el relevamiento, sino que iba a ser llevado adelante por el municipio y que iban a ser transformados en espacios verdes. Eso no sucedió. Y un detalle de este trabajo de investigación, el 60% de los basurales clandestinos que están de manera permanente están en el norte de la ciudad. El 60% de los basurales grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad. El 70% de los basurales muy grandes están en el norte de la ciudad.
Este es un tema que refleja lo que Pedro decía, las desigualdades e inequidades que tiene la ciudad de Santa Fe. Y el relleno sanitario, yo creo que todos conocen, cuando vamos por la 007, la avenida Circunvalación, al oeste vamos a ver una montaña. No es Córdoba, es una montaña de basura. Es el relleno sanitario que tenía plazo de cierre en el año 2021 y que la falta de planificación ha hecho que haya que darle una prórroga de 7 años y que hace que tengamos que convivir con esta situación. El Consejo Deliberante ha establecido una resolución, bueno, para que se arme una mesa respecto de esta situación. Bienvenido sea, y es muy importante que disfrutemos nuestro paisaje y no el paisaje cordobés. También, uno de los temas que hablaba Pedro es el tema de la infraestructura social, ¿no? Esto es agua potable y cloacas. Y ahí nosotros, por eso es muy importante tener los datos. ASA dice que Santa Fe tiene el 98% de la población servida. Y los datos del censo no revelan esta situación. Y el recorrido territorial también demuestra que esos datos no son ciertos. En concreto, nosotros hemos hecho el cálculo, y ese cálculo lo hemos hecho a partir de los datos propios de ASA, que tiene 101.224 conexiones por 2,5 personas por vivienda que existen según el censo de 2022, que son datos recientes, y nos da algo así como 275.573 personas que expresan y representan el 68.2%. Y si lo analizamos por vivienda nos da el 71.2%, como dijo Pedro, en una ciudad rodeada de ríos y donde también lo recordamos en el trabajo de investigación, cada 2 por 3 en Santa Fe el agua la hemos tomado de parado, ¿no? En materia de cloaca pasa exactamente lo mismo. Nuestros relevamientos, en función de los datos del censo, demuestran que solo el 48% de la población tiene acceso a cloacas. Veo los trabajadores sanitarios y seguramente ellos saben de lo que estoy hablando. Bueno, sobre el tema ambiental, como decía Pedro, yo esto lo quiero señalar. Las cuestiones ambientales tienen que ver con cuestiones concretas. Yo recuerdo una persona que tal vez los que tengan menos años no lo conozcan, que fue fundamental en la vida social de la ciudad de Santa Fe, que fue el padre Atilio Rosso. Y él relevaba las enfermedades que existían en el oeste y el norte de la ciudad y decían que estaban vinculados, acá hay gente del sector de salud y lo va a corroborar, vinculado con enfermedades gastrointestinales y vinculado con enfermedades respiratorias y cardiológicas. Es por no haber resuelto estos dos problemas que señalábamos, el tema de la basura y el tema de las aguas y la cloaca en la ciudad de Santa Fe. También vamos a abordar el tema de la infraestructura. Bueno, en el libro, si quieren conocer la infraestructura de la ciudad, van a poder recorrerla, pero nosotros hemos puesto énfasis en aquellos temas que están pendientes. Y ahí es donde la discusión federal vuelve a estar presente, porque las rutas nacionales que nos atraviesan han estado, para ser justo, no solo en este tiempo, sino en los tiempos anteriores, retrasadas en la inversión. Pero en la actualidad existen numerosas obras de infraestructura que han quedado definitivamente paralizadas. En primer lugar, la construcción de la planta potabilizadora en Candioti Sur. En segundo lugar, este proyecto que es fundamental, que es el proyecto Circunvalar, 60 kilómetros de vía que permiten, de alguna manera, despejar la trama urbana local. 60 kilómetros de vía en 3 tramos,
uno que va de Santo Tomé a Empalme San Carlos, de Empalme San Carlos a Candioti, y de Candioti a Laguna Paiva, una verdadera circunvalación ferroviaria, y ha quedado paralizada en un 50% de ejecución. Obviamente que, digamos, para desarrollar el puerto también es muy importante, situación que no estaba contemplada en los años anteriores, la reactivación del ferrocarril Santa Fe-Santo Tomé, Santo Tomé-Esperanza, Esperanza-Rafaela, Rafaela-San Francisco, San Francisco-Córdoba, para cumplir con el sueño que tenían los gobernadores en 2005 de construir en Santa Fe un puerto regional. También, digamos, nosotros vamos a poner énfasis en algunos otros aspectos en materia de infraestructura, como es el tema del gas. Otro tema fundamental que ha quedado paralizado por la falta de remisiones de parte del gobierno nacional, el gasoducto que conecta a Santa Fe con Esperanza, que permite que podamos brevar del gasoducto del noreste, que puede beneficiar a 100.000 personas, a 7.000 comercios e industrias y a 1.600 instituciones. Esta es una obra que Santa Fe debe reclamar por ella, que es necesario que se ejecute y que esperamos nosotros que el gobierno provincial, que ha anunciado que se va a hacer cargo, efectivamente concrete. ¿Y por qué señalo esta situación? Porque nosotros vemos que como ciudad capital tenemos una discriminación negativa. La condición de ciudad capital y de alojar los distintos poderes del Estado provincial no nos ha beneficiado. De hecho, nos ha perjudicado. Y voy a dar un ejemplo concreto. El acuerdo capital, no sé si han escuchado, es un acuerdo que el gobierno provincial celebró con el municipio. Esta mecánica yo la reivindico, fue una mecánica que llevó adelante Miguel Lichi, pero ahora hay que ejecutarla en este tiempo. Durante este año el gobierno provincial se comprometió con Santa Fe en invertir 9.000 millones. Y yo quiero hacer la comparación con Rosario. El compromiso con Rosario ha sido de 114.000 millones de pesos. Es decir, a la ciudad de Santa Fe le han asignado menos del 8% de la inversión que se va a realizar en la ciudad de Rosario. Y esto es una discriminación negativa. Sobre esas obras, simplemente señalar que ninguna de ellas durante el presente año ha sido ejecutada. Una era la jerarquización de esta avenida, la avenida Siete Jefes, otra la de JJ Paso, la construcción de los canteros de Aristóbulo del Valle, de Galicia hasta Gorriti, la extensión de Peñalosa, de Avenida Peñalosa o Camino Noguera, como le decían antes, desde Gorriti hasta Facundo Quiroga, y la construcción de 1.600 metros sobre French, sobre la REA. Bueno, importante señalar esta cuestión en materia de infraestructura. Y algunas cuestiones vinculadas con el gas, que también es bueno señalarlo. La ciudad de Santa Fe tiene 39,8% de la población servida. La ciudad de Rosario tiene el 58,3% de la población servida. Asimetrías que padece Santa Fe por esta discriminación negativa que tenemos que asumir producto de ser ciudad capital. Vamos, bueno, ahí estaba. En los aspectos económicos, bueno, acá las contradicciones que tiene esta ciudad, ¿no? Tenemos un polo tecnológico con un clúster de empresas vinculadas al desarrollo de las tecnologías de la información, que exporta al mundo, Santa Fe tiene un promedio de exportación con un valor 5 veces superior al promedio nacional, 6 veces al
promedio provincial, pero por otro lado, lo que señalaba Pedro, ¿no? 59.8% de pobreza. Y otra de las cuestiones que hemos analizado a la hora de hablar de los aspectos económicos es el tema del empleo, donde nosotros tenemos que asumir que somos ciudad capital y que brindamos servicios públicos al conjunto de la provincia. La ciudad de Santa Fe tiene 72.000 puestos de trabajo en el sector privado, registrados, y tiene 51.000 puestos de trabajo en el ámbito de lo público. O sea, somos más del 41% de nuestros trabajadores registrados están en el Estado. Por eso yo digo que en Santa Fe, cuando el empleado público tose, la ciudad se resfría. Y es así. Pero tenemos que tomar en consideración que los santafesinos brindamos servicios públicos al conjunto de la provincia. Nuestras universidades reciben a personas de toda la geografía provincial. Nuestros ministerios ayudan a darle los suministros a quien se aloja en el sillón del brigadier para ejercer la conducción del conjunto de la provincia. Nuestros hospitales reciben a personas de toda la geografía provincial, desde Tostado y Villaminetti a Florencia, Villocampo. Y es muy importante analizar esto. ¿Por qué? Porque en el desempeño económico, el ajuste sobre los empleados públicos va a tener un enorme impacto en el desempeño económico de la ciudad en la actualidad. Nosotros hemos tomado el número de empleados públicos por el valor de las remuneraciones promedio que existen según el RIPTE. Y eso a nosotros nos da un número de ingresos de los empleados públicos de 51.379 millones de pesos por mes que recibe la ciudad en compensación de los trabajos por servicios públicos. Esto anualizado significa que Santa Fe tiene 666.929 millones de pesos producto de las remuneraciones que reciben los empleados públicos en la ciudad de Santa Fe. Ahora, si nosotros tomamos en consideración, como lo hemos hecho acá, respecto del incremento por inflación vinculado con el aumento salarial, vemos que a Santa Fe le ha impactado este ajuste sobre el Estado de una manera directa. Nuestros cálculos indican que los trabajadores del Estado, en términos generales, han recibido un ajuste del 30%. Eso significa para Santa Fe 200.000 millones de pesos. Alguna vez se decía, bueno, pero el kiosquero no es empleado público, pero le compra el empleado público. Las industrias no tienen empleados públicos, pero le compra el empleado público. Tenemos que tener conciencia como ciudad capital del impacto que ha tenido. Una simple comparación, 200.000 millones sobre los 9.000 millones que planteaba el acuerdo capital. Bueno, también analizaremos el sector primario. En este aspecto nosotros queremos reivindicar el sector frutihortícola. Hemos hecho, digamos, un trabajo minucioso con información que nos ha dado el INTA respecto de este sector. Hemos trabajado también con la Asociación de Quinteros. En Santa Fe hay 3 asociaciones que nuclean a los quinteros. Es la Asociación de Quinteros, la Sociedad de Quinteros, los trabajadores de la tierra, la Organización de Trabajadores de la Tierra y la Verdecita. Y también hemos señalado, por ejemplo, la Asociación de Quinteros hizo un trabajo maravilloso para tener el centro de comercialización en Aristóbulo del Valle al 9100, que ha evitado la intermediación, que es lo que muchas veces los complican a la hora de sostener sus producciones. Y también hemos analizado el mercado del abasto, una estructura maravillosa que tiene impacto a nivel regional y que incluso puede crecer
a nivel continental, donde todos los años pasan por ahí 24 millones de bultos. Hay 116 puestos y 164 pisos donde se comercializan los frescos de toda la región. Pero este es el sector más importante, el comercio. ¿Por qué digo más importante? Porque nuclea 7.500 empresas relevadas por el centro comercial. Nos confesaban los miembros del centro comercial que están relevadas las avenidas, pero que se estima que el número de comercios existentes es el doble de los relevados. Y le da empleo de los relevados a más de 15.000 personas. Representan el 34.5% de las empresas y el 34.9% de los empleos. ¿Qué nos está sucediendo? Nos está sucediendo lo que sucedió en el año 1981. Voy más rápido. En 1981, que es el cierre de comercio, por varias razones. Por la eliminación de políticas que sostienen el consumo, como billetera Santa Fe o reintegro de IVA, y el incremento fundamental que existe de tarifas. Una cuestión que no hemos señalado. 350% el agua, 300 a 400% la energía eléctrica, ahora con un nuevo incremento del 25%, y en el gas de 300 a 1000%, y algo que es bueno que los santafesinos sepamos, en Santa Fe el gas sale más caro que en Rosario. ¿Por qué? Porque Rosario está en zona fría, entonces tiene descuentos. Bueno, este sector comercial es fundamental para el crecimiento económico, pero ha tenido un impacto producto de la situación que efectivamente se señala de ajuste sobre los trabajadores. De hecho, la organización FESECO nos comenta que el nivel de consumo, de disminución del consumo llega hasta el 40%, algunos rubros menos, algunos rubros más. También hemos abordado las cuestiones vinculadas con la industria, no me quiero extender tanto, pero creo que la Unión Industrial tiene un claro diagnóstico y yo invito a que lo lean respecto de la necesidad de trabajar en la capacitación, en la educación, en la necesidad de infraestructura, en políticas activas para la generación y la toma de nuevo empleo y en el financiamiento, que es otro de los temas que Santa Fe debe abordar. Abordando los aspectos sociales, y avanzando para no demorarnos tanto, esto que señalábamos, un 59.8% de pobreza, muchísimo, contra un 46% que tiene la ciudad de Rosario. Es decir, nosotros tenemos 13% más de pobreza que Rosario. Y la población de 0 a 14 años, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Nacional, Santa Fe tiene el 80.7% de pobreza en los niños de 0 a 14 años. No vamos a hablar de las cuestiones demográficas, simplemente decir que Santa Fe ha crecido por debajo de la línea promedio de la provincia, Rosario ha crecido por encima de la media de la provincia, y la ciudad de Santa Fe ha perdido importancia relativa en el departamento La Capital y han crecido localidades como Sauce Viejo, Rincón y Arroyo Leyes. Abordando ya los aspectos sociales. Bueno, lo que Pedro ha sido, bueno, es docente, ¿no? No sé si en esta época es muy valorado Pedro, pero por lo menos en algunos ámbitos. Pero lo que nosotros vimos es que los establecimientos primarios están relativamente bien distribuidos, pero en el ámbito secundario existen grandes espacios en las escuelas secundarias y en especial en las escuelas técnicas. Y por otro lado, lo que señalaba Pedro con mucha claridad, la inexistencia de programas, digamos, de establecimientos educativos que desarrollen
formación terciaria o formación superior. Y la burocracia que a veces existe en el gobierno provincial para dar riendas a que instituciones que tienen la infraestructura estén dispuestos a llevar adelante esta tarea. Por ejemplo, la escuela Berna, que viene remándola para poder justamente formar docentes. Y las pocas, bueno, creo que fue muy explícito, Pedro, respecto de lo que sucede con la formación de enfermeros. Respecto de la salud, bueno, respecto de la salud, Santa Fe tiene 51 dispensarios o centros de atención primaria de salud y tiene 8 hospitales. 4 de ellos son de hospitales de tercer nivel, 3 de segundo nivel y uno de especialidades que es el oncológico, el viejo Iturraspe. Lo que nosotros venimos planteando ya desde hace mucho tiempo es salir del modelo centro hospitalario y atender o fortalecer la atención primaria. Por lo que decía Pedro, nuestros dispensarios están abiertos de lunes a viernes y de mañana. O sea que el que requiere el servicio de salud se tiene que enfermar de lunes a viernes de mañana. Es un modelo centro hospitalario. Cuando analizamos los recursos humanos, la ciudad de Santa Fe tiene 959 personas en los centros de atención primaria de salud, es un dato que se repetía con el dato histórico, y tiene 7.100 empleados en los hospitales, y no estamos contando lo del ministerio. Ese es un modelo centro hospitalario. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de salud 24 horas. Y en materia de seguridad, bueno, lo que decía Pedro, ¿no? La necesidad de trabajar en una policía descentralizada. Y yo quiero reivindicar, bueno, a la diputada Verónica Barograf, porque está trabajando en una ley de prevención de adicciones y de atención de adicciones y un observatorio para abordar esta cuestión. Lo decía bien Pedro, está muy vinculado a los problemas de inseguridad. El 70% de los delitos tienen que ver con el consumo de sustancias. No es que sean parte de una red de narcotráfico, pero muchos de esos delitos son cometidos, sobre todo los predatorios, para poder justamente satisfacer esa necesidad. Pero lo hemos visto recorriendo la ciudad, que no existe el personal de salud capacitado para atender a una persona en situación de crisis. Y que no hay coordinación entre los centros de salud y las instituciones que le dan seguimiento y acompañamiento a aquellos que pasan por esta situación. Los mandan todo al Miri López, se desintoxican y los mandan a la casa. Y no tienen conocimiento del resto de las instituciones que con mucho esfuerzo y poca ayuda brindan ese seguimiento. Como dijo también Pedro, este es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y a todos los niveles económicos y a todos los niveles educativos. Y debemos problematizarlo, por eso está planteado en este informe. Y ahora los aspectos institucionales. Bueno, la ciudad de Santa Fe tiene un municipio que tiene 4.387 empleados, retrocedamos, y tiene un marco institucional muy importante, las entidades productivas que conforman una mesa integrada por numerosas instituciones. Según el Ministerio de Acción Social de la Nación, más de 300 instituciones vinculadas a la ayuda social. Según el Ministerio de Igualdad, se había hecho un relevamiento de 231. No sé si dije los clubes, pero hay 171 clubes relevados por la Liga Infantil de los Barrios y 41 instituciones que pertenecen a esa liga, pero no tienen todavía el suficiente respaldo, a pesar de la enorme tarea que llevan adelante, y tiene estas 87 vecinales, que deben ser empoderadas, porque nosotros
estimo que si leen el trabajo, nosotros planteamos la refederalización de Santa Fe y la necesidad de que tengamos un diseño municipal diferente, donde haya, por ejemplo, concejales por región, donde los representantes de las distintas regiones que administra el municipio, el vínculo con los, ahí estamos, bueno, que efectivamente democraticemos y federalicemos al municipio. Un municipio, lamentablemente no vino el intendente, que hay que ser piadoso con el intendente, porque el 49.7% de su presupuesto lo destina a recursos humanos. En todo caso, podemos poner en duda, con tantos empleados municipales, por qué privatizar el alumbrado público, ¿no? Que es una decisión que se ha tomado en 2 concesiones y se van a invertir 22.000 millones de pesos en esa privatización. Pero bueno, y también ha recibido un profundo endeudamiento de un 7,58% del presupuesto para pagar la deuda que le dejaron los gobiernos anteriores. Para nosotros realmente el gran desafío es que el municipio pueda ser eficiente. Para ir terminando, nosotros detectamos que hay 4 ejes fundamentales para que Santa Fe pueda transitar este tiempo. Uno, que debe ser una causa colectiva, pero que requiere decisiones nacionales y provinciales, como es el desarrollo del complejo ferroportuario. El otro es la ciudad educativa y científica, donde también están implicadas decisiones nacionales, como la defensa del financiamiento de las universidades públicas y el CONICET, pero también la defensa de la educación pública a nivel provincial. El otro es la necesidad de fortalecer la actividad industrial, donde es muy importante que se ejecute ese gasoducto que se promete y que se le brinda todas las herramientas y los elementos a los parques industriales que se alojan en nuestra región metropolitana. El otro es el desarrollo comercial, turístico y de entretenimiento, que tanto impacto tiene sobre la generación de empleo. Y por último, una gestión eficiente, pero una gestión eficiente que sustente y solvente el reclamo al gobierno de la provincia y al gobierno de la nación los recursos necesarios para poder lograr nuestro desarrollo. Incluso una reparación histórica para la ciudad de Santa Fe que tanto le ha dado a la institucionalidad argentina. Para concluir, yo quiero decir que este trabajo fue edificado de abajo hacia arriba, de lo particular, de los distintos barrios a lo general, y pretende ser el fiel reflejo de nuestra realidad y también de nuestras necesidades, aspiraciones y deseos, del conjunto de todos los santafesinos. Y ha tenido un objetivo que está plasmado en el título del libro, que los 450 años sea un hito para reflexionar. Y en segundo lugar, para recuperar nuestra conciencia de que somos la ciudad capital, que aquí se alojan los poderes públicos del Estado provincial, y reconstruir el diálogo entre todos los santafesinos para hacernos escuchar, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Y hemos podido llegar a esta instancia por un enorme combustible que ha sido el diálogo y el acompañamiento de cientos de instituciones aquí presentes, de miles de vecinos y miles de comerciantes. Tenemos una esperanza, la esperanza de que este sea un presente para la ciudad, que sea el regalo que nos merecemos. Y tenemos un deseo, que este trabajo de investigación sirva
para que cada uno de nosotros se sienta cada vez ciudad, cada vez más ciudad capital, cada vez más santafesinos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con 2 preguntas cortitas. Una para Pedro, breves. ¿Qué propuestas nacieron de este diagnóstico? Bueno, brevemente, obviamente en el diagnóstico micro se reflejan muchas propuestas de las instituciones y de los vecinos, y en el diagnóstico macro hemos elaborado propuestas para abordar las problemáticas que hemos planteado. Yo quisiera detenerme en una, a los fines de la brevedad, que tiene que ver con lo que para mí es el principal problema de nuestra ciudad, que es la inequidad, la desigualdad, como decía hoy, lo que se traduce en injusticia social. Y esto en buena parte, tiene su origen en una paradoja histórica y política que tenemos en nuestra ciudad, que nuestra ciudad es la cuna del federalismo, nuestra ciudad es el lugar no solo donde nació el brigadier López, sino desde donde él realizó toda su obra, es decir, es una ciudad de tradición federal, y sin embargo, a pesar de eso, tenemos una ciudad que es centralista y, por qué no decirlo, unitaria. Es decir, una ciudad donde las decisiones se toman en un solo lugar y desde una sola perspectiva. Por eso nosotros planteamos la necesidad de refederalizar la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es el federalismo? Que a veces parece un concepto un poco abstracto, hoy Cachi lo explicaba en términos nacionales, a mí me gusta explicarlo en términos locales. Bueno, que el niño o la niña que nace en barrio San Agustín 1, en Santo Domingo, en Varadero Sarzotti, en San José o en la Vuelta del Paraguayo, tenga las mismas posibilidades que aquel que le tocó nacer en Mariano Comas, en Siete Jefes, en el Centro o en Candioti. Y nosotros creemos que para eso la ciudad necesita una profunda reforma institucional. Esto es algo que había sido ya planteado en los libros anteriores y que por eso hubo una gestión municipal que lo recogió a esta idea de descentralizar el Palacio Municipal, pero eso fue una política que se realizó a medias, que quedó a mitad de camino, y lo que es lo que hoy nosotros conocemos como los 8 distritos en los que está dividido la municipalidad o la ciudad. Esto los mismos vecinos nos lo dijeron. La percepción que tiene el vecino del distrito es que es un lugar para ir a hacer trámites, es un lugar para ir a pagar multas, es un lugar para ir a pagar impuestos, para iniciar el trámite del carnet de conducir o para cargar la SUBE. Nosotros lo que planteamos, en lugar de 8 distritos, es la creación de 11, no 8, sino 11, ABC, que la sigla ABC, en el estudio que se planteó anteriormente, hace más o menos 20 años, significaba ayuntamientos barriales comunitarios. Bueno, un poco el nombre fue objeto de diálogo y de discusión, porque la verdad que la palabra ayuntamiento no nos es muy cercana a nuestro castellano argentino, pero también podríamos hablar de administraciones barriales comunitarias, pero lo importante es que la sigla tiene que ver con la idea de que el ABC del municipalismo es la descentralización y no meramente la desconcentración administrativa. Y cuando nosotros hablamos de descentralización, hablamos de descentralización administrativa, logística, operativa y presupuestaria. Y en concreto, ¿qué son los ABC? Es una política absolutamente factible porque no tiene que ver con nuevas erogaciones, sino con una nueva redistribución de los recursos. Son lugares físicos, dependencias municipales que nosotros hemos identificado en dónde deben estar, que son terrenos fiscales o terrenos ferroviarios, por los cuales el municipio perfectamente puede conveniar para ocupar esos lugares, y muchos de ellos ya existen. Por ejemplo, el ABC del Parque Federal podría estar muy bien ubicado en la casona ferroviaria que está al lado de la Redonda. Si ustedes se paran de frente a la Redonda, a la izquierda hay una casona ferroviaria que hoy no tiene ningún destino. El ABC de la estación Mitre, que correspondería a la zona suroeste, claramente podría estar ubicado en la estación.
El ABC de la zona de la Estación Guadalupe también tiene un lugar donde hay un destino para instalarlo. Entonces, estos ABC, planteamos nosotros, deberían estar dotados de maquinarias para la realización de obras básicas, como el bacheo, como el ripiado, como el cambio de luminarias públicas, incluso la realización de asfalto. Porque lo que sucede hoy es que salvo el distrito noroeste y el distrito de la costa, que tienen algunas maquinarias, todas las maquinarias municipales están en lo que se conoce como los talleres municipales que están detrás de la cancha de Unión. Claramente, no sé, lo veo acá al vecinalista de Altos del Valle, si uno necesita una obra en Altos del Valle, que queda cruzando la ciudad en diagonal en la otra punta, en el extremo noreste, es absolutamente ineficaz mandar una máquina desde atrás de la cancha de Unión. Entonces nosotros creemos que esas máquinas tienen que estar en los barrios para poder dar una respuesta eficaz, eficiente y rápida a un problema tan simple como el bacheo o como el cambio de luminaria. Hay vecinos que nos reportan que han radicado denuncias hace meses e incluso años por un foco quemado que no se lo cambian, y ustedes habrán visto en las redes sociales y en los medios que con un humor que yo admiro, que tenemos los santafesinos, los vecinos le hacen la fiesta de cumpleaños a los baches históricos que cumplen 10, 15 y 20 años sin que nadie los atienda. Nosotros creemos además que estos ABC tienen que tener un director que, a diferencia de los coordinadores de los distritos que son puestos a dedos por el intendente, nosotros creemos que el director tiene que estar elegido por la gente que vive en el territorio, sobre la que el ABC obviamente va a tener su injerencia. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer por el voto directo de los vecinos, se puede hacer por el voto de las instituciones, como se hace la elección de los representantes de la comunidad, de los hospitales. Incluso puede ser que el intendente proponga una terna y que de esa terna la población o las instituciones elijan con un requisito mínimo, que es que el director del ABC viva en el territorio del ABC. Porque hoy tenemos coordinadores distritales que ni siquiera viven en el terreno que coordinan. Y nosotros, como planteaba Cachi, creemos que la descentralización todavía puede ser más profunda y que debe alcanzar a las vecinales. Nuestro mapa de los ABC se divide según los territorios vecinales y creemos que cada vecinal debería estar dotada de un pañol de herramientas y al menos de una cuadrilla para la realización de tareas de mantenimiento básicas como son la poda, la corta del césped o el zanjeo, que son cosas menores pero que hacen a la cotidianidad de nuestras vidas. Y que también es posible federalizar no solo el poder ejecutivo, sino también, como se decía hoy, el poder legislativo local, que sería el Consejo, asignando un concejal por cada ABC que forme parte de las decisiones que ese ABC toma respecto de las acciones que hay que hacer en el barrio. Y por último, creemos que el ABC debe estar integrado por un consejo barrial comunitario, integrado por las instituciones del barrio. Es decir, que ese consejo barrial comunitario, donde están las instituciones, tenga dos tareas. Una, controlar al director del ABC y por otro, participar de la toma de las decisiones para que sean los vecinos los que decidan, con el mucho o poco presupuesto que hay, si se tapa un bache o si se cambia un foco. Esta política no plantea la idea de quitarle centralidad a nadie, sino que plantea la posibilidad de darnos centralidad a todos, que es lo que ya entrados en la segunda mitad del 5º centenario de nuestra ciudad, de verdad necesitamos si queremos una ciudad más justa y donde nadie se queda afuera. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia y espero que lo disfruten.